Tenemos otra historia de Paulina Bonaparte, una que no hemos contado nunca en realidad, Saben ustedes que Paulina Bonaparte era la hermana de Napoleón y que marcaba 1.33 la milla. Tenía muchísimos amantes, etcétera. Una mañana de octubre de 1807, así que vamos a ubicarnos allí, en el parque de una villa en Aix-en-Provence, un hombre y una muchacha se paseaban tiernamente enlazados, abrazándose cada 3 pasos, acariciándose audazmente. Se detenían en cada árbol, en cada ligustrina, en cada umbral, y daban muestra del más violento de los deseos. Detrás de la pareja, muchos pasos detrás, 2 hombres de porte grave iban hablando de política. La pareja apasionada estaba integrada por Paulina Bonaparte y el conde de Forbin, mientras que el príncipe Borghese, que era nada menos que el marido de Paulina Bonaparte, marchaba detrás en compañía del general Cervoni, sin notar lo que sucedía a su esposa. Está claro, Paulina Bonaparte venía con un tipo, dele beso, dele aprovechar los quicios de las puertas, de los árboles, qué sé yo, para acariciarse y eso, y detrás venían, como a media cuadra, el marido con otro hablando gilada. Cervoni, es decir, no, el marido era Borghese, como ya saben ustedes, pero Cervoni, que veía todo, había notado que Forbin estaba a punto de deslizar sus manos en el escote de Paulina, y entonces le dijo a Borghese: señor, tengo la impresión de que el conde de Forbin está a punto de tocar unos frutos que pertenecen a vuestra alteza. El príncipe Borghese dijo que ya estaba acostumbrado a que eso sucediera y agregó que no podía hacer gran cosa porque después de todo era la hermana del emperador. De lo contrario, agregó, ya le habría aplicado un correctivo, dijo el Borghese, que era tan simpático como un inspector que sube al colectivo. Después, disgustándole ya el paseo, Borghese dio la señal de regreso a casa, habrá chiflado. Unos días más tarde, Napoleón fue informado de estos libertinajes de su hermana y tomó la decisión de enviar al señor de Forbin, el tipo que le andaba manoseando, a la frontera con España a unas comisiones. Lo alejó de su hermana. Y así era la cosa. En otras historias, si ustedes recuerdan, hemos asistido a esta estructura. Cada vez que Paulina cometía una imprudencia, el que castigaba era su hermano. El marido Borghese no hacía nada. Era Napoleón el que se había ganado fama de cruel con los amantes de Paulina. Muy bien, cuando el Forbin partió, Paulina se desesperó. Y para olvidar a este hombre, organizó un viaje a Niza. Se instaló en un maravilloso palacio, pero las bellezas edilicias no la tranquilizaban. Según el cronista, sintió anhelos de buscar placer y buscó en la lista de adoradores que tenía en reserva a ver si encontraba alguno. Y se acordó de un compositor italiano que había conocido en París y lo invitó a pasar unos días con ella. El músico se llamaba Félix Blangini y estaba locamente enamorado de Paulina. Recibió una carta, hizo un paquete, Blangini, con las últimas romanzas que había compuesto, y alquiló un coche para viajar a Niza. Mientras Blangini viajaba, Paulina engañaba al estómago con unos ayudas de cámara que había elegido para la ocasión, a modo de tentempié. Al fin Blangini llegó a Niza y fue recibido de un modo muy expeditivo. Paulina Bonaparte lo esperaba en la cama. Y durante 2 meses el músico vivió una existencia paradisíaca. Tras el amor, él se sentaba al piano y componía dúos que cantaba con su querida. Porque Paulina cantaba. Y cantaba muy mal, sin embargo, dicen. Tan mal como Napoleón.
Bueno, un día, Paulina, que también escribía muy malos versos, escribió un poema que Blangini, exaltado por el deseo, no por el entusiasmo literario, declaró que era digno de Virgilio, y entonces le puso música. Loca de alegría, Paulina invitó a sus amistades y cantó aquella obra, y fue un desastre. Los concurrentes ponían cara de consternación mientras Paulina cantaba, hasta que al final la Bonaparte lanzó un extraño alarido, abrazó fogosamente al señor Blangini y todos comprendieron que la canción había terminado. Hubo un suspiro general y un aplauso casi como con alivio. En abril de 1808, el príncipe Borghese, el marido, llegó a Niza con una noticia que aterrorizó a Paulina. Acababa de ser nombrado gobernador general de los nuevos departamentos del otro lado de los Alpes. Paulina tuvo que seguir a su marido a Turín. Blangini, disimulado en el séquito, los acompañó. Se hizo el otario y viajó ahí con todos los alquilones que seguían a Borghese. Pero el romance entre Blangini y Paulina en Turín vino a complicarse. La situación del músico era muy incómoda. Paulina lo arrastraba a la cama, lo abrazaba públicamente y llevó su impudor hasta llevarlo en una ocasión a una espesura, y sin cuidarse de los cocheros, de las damas del séquito y de los invitados, lo amó. Blangini empezó a tener miedo de ser arrestado y enviado a la cárcel por desobediencia a su emperador, y empezó a tomar algunas precauciones. Por ejemplo, cuando se encontraba con Paulina, colocaba varios muebles detrás de la puerta para que no lo sorprendieran. Un día Blangini confesó estos temores a un tal Hipólito Bessier, un miembro del cuerpo de la guardia de Paulina. Le dijo: Hipólito, usted no sabe el chucho que tengo. Cuando estoy con esta dama, pongo un ropero delante de la puerta por si aparece alguno. Mirá si viene algún esbirro de Napoleón y me mata. Esto le dijo Blangini a Hipólito Bessier. Y fue un error, porque Bessier era en realidad pretendiente de Paulina, como casi todo el mundo. Y aprovechó estos temores de Blangini para alejarlo de ella. Creyó, como tantos idiotas, que si la plaza se desocupaba, su éxito sería seguro. ¿Cuántos miserables trabajan en contra de los novios oficiales, creyendo que una vez retirado el novio de turno, el siguiente ha de ser uno? No, es otro cualquiera, generalmente. Pues el caso es que Bessier urdió un plan sutil para espantar a Blangini. En realidad le hizo creer que Napoleón andaba cerca. Una vez Bessier transitó los pasillos de los aposentos en que suponía que Blangini y Paulina estaban juntos. Cuando certificó que efectivamente estaban por ahí, pidió a algunos integrantes de la banda militar del palacio que tocaran para él un fragmento de la pieza que solía ejecutarse cuando llegaba Napoleón. Ustedes saben que cuando llegaba, qué sé yo. Entonces Blangini, en medio de los debates amorosos, escuchó la música y salió rajando. Huyó de la habitación y se refugió en su propio cuarto. Incluso 6 horas después salió vestido de gala para saludar al emperador, que jamás había llegado. Bessier repitió este tipo de molestias, que acompañaba con algunas otras, como enviar a servidores a golpearle la puerta en medio del asunto a los amantes, mandarle por los sirvientes o por los mozos colaciones que Paulina y Blangini jamás habían pedido. Aquí está el café con leche con media luna que pidieron. En fin, en una oportunidad Bessier convenció a un hombre para que se acercara a Blangini. Debía contarle un rumor, por supuesto inventado por Bessier. El hombre le dijo a Blangini
que el emperador estaba preparando una muerte cruel para un amante de Paulina y que solo le faltaba saber quién era. Que una vez que se enterara quién era el amante, iba a ejecutar la condena. El hombre agregó que se decía que el amante era músico. Y Blangini casi se desmaya. Igual, enamorado como estaba de Paulina, el tipo seguía con los encuentros, ¿no? Pero un día Napoleón citó a Blangini para verlo. En realidad, el emperador admiraba al músico y no estaba en absoluto enterado de lo que pasaba con Paulina. Él lo llamó porque sí, quería verlo, ofrecerle quizá algún cargo. Y Blangini, aterrorizado, pensó que lo citaban para matarlo. Entonces salió rajando, huyó de Turín y de Paulina para siempre. Eludió la visita al emperador, diciendo que debía dar un concierto en las montañas y nunca más fue visto. Y perdió de ese modo la posibilidad de encumbrarse como músico imperial. No está de más decir que cuando Bessières, entusiasmado con el alejamiento de su rival, pretendió ocupar el lugar de Blangini, Paulina lo rechazó. Al menos, dice el cronista, aquel canalla, Bessières, tuvo la delicadeza de no contarle directamente al emperador acerca de las andanzas de su hermana. Bueno, qué delicado, lo único que le faltaba. Hizo bien en rechazarlo Paulina. Mirá que Paulina no era muy de rechazar a nadie. Bueno, y así termina esta historia de un músico enamorado, pero miedoso. Tenía miedo al emperador. Qué cosa, ¿eh? Yo lo que nunca he entendido, ya que está usted acá, doctor Rolón, sí, ese cuento del miedo a enamorarse, que dicen tener algunos, o que aparece en ciertos macaneos de la relación amorosa. Por ejemplo, a uno no le gusta una persona. sí. No le gusta porque no le gusta. Y entonces esta persona que advierte en uno ciertas reticencias, ciertas huidas, cierta evasividad, dice: lo que pasa es que tenés miedo de enamorarte. Y si uno no es que tenga miedo de enamorar, a uno no le gusta esa persona. Claro. Y si uno no tiene ninguna posibilidad de enamorarse de esa persona, claro, en realidad. Claro. Pero aparece. Sí. Otros lo usan como excusa. Acorralados, dicen: mirá, no puedo salir con vos porque en realidad me gustás tanto que tengo miedo de enamorarme. Es el tipo que se tapa la nariz. Y bueno, en este último caso, el ¿Usted intento cree en de eso, en el miedo a enamorarse? No. Pero es como tener miedo a comer un marrón glacé. Pensé que iba a decir otra cosa. Me asusté. En realidad no tenía miedo de enamorarse, tenía miedo que lo mataran, que lo mataran. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A las personas que no tienen miedo, no a enamorarse. Nadie tiene miedo a enamorarse. Las personas que no tienen miedo a la viaba, llegado el caso, y que son audaces en los lances amorosos, ¿no? Que penetran en casas donde 15 minutos más adelante llegará un padre terrible, o seducen a damas en escaleras que son frecuentadas por vecinos. Esa clase de coraje merece también un homenaje. Bien, hemos ido a la discoteca, golpeamos la puerta y salió en calzoncillos el discotecario. Allá entre los discos una sombra se ocultaba. Dice: estoy con una dama, dice. No me molesten. Le digo: mira que voy a contárselo al señor Continental, que después viene y te reta. Se suspende. Él salió rajando y yo entré y traté de convencer a la dama de que cambiara el destinatario de su favor. Ajá. ¿Cómo le fue? Me fue mal, pero me dio un disco, la menda.
Un disco que tiene que ver con músicos invitados a abandonar sus propósitos amorosos, toda vez que se llama Enfundar la mandolina.